Bendiciones, hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se hace participante de esta bendición. Gracias a cada uno por las que se están conectando. Hoy es un día martes, ¿verdad? Empezamos inicio de semana, ¿verdad? Gracias a Dios por los que están conectándose ahorita. Vamos a esperar un momento de que se conecten otras personas más. Gracias a ustedes, ¿verdad? Por conectarse, hermanas. Me da una gran alegría de que estemos en la misma visión, en el mismo propósito de Dios. Gracias a cada uno de ustedes porque en verdad con ustedes hacemos la diferencia, ¿verdad? Gracias a cada uno. Yo no sé si vamos a empezar, pero yo no sé si usted tiene alguna petición. Déjeme decirle que aquí tenemos el vasito de peticiones. Muchas personas han puesto su petición acá. Yo les dije que esta tarde iba a estar en Instagram, pero no pude, hermanos. No sé qué fue lo que pasó, pero por eso me conecté aquí. Entonces aquí vamos a estar, hermanos. Aquí tengo, como le digo, tengo el frasquito de peticiones. Vamos a ir empezando, hermanos. Invite a sus amigas, comparta el video. Si usted puede hacerlo, hermana, comparta. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Verá que cuando uno comparte la bendición de Dios, recibe bendición uno. Pero si uno no comparte, ¿verdad? Dios siempre bendice, ¿verdad? Pero usted tiene que compartir el video para que muchas personas puedan conocer, ¿verdad? La palabra de Dios también, ¿verdad? Y que otras puedan saber de que hay un Dios todopoderoso que existe y que hace cosas maravillosas, ¿verdad? Y vamos a empezar, hermanos, vamos a dar inicio a esta reunión, ¿verdad? Es un poquito, hermanos, de lo que Dios nos da, ¿verdad? Un pensamiento, ¿verdad? De lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y así como estamos, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Y yo la voy a hacer en Jeremías 7:8. Y dice la palabra de Dios, ahí donde usted está. Tómese de la mano del Señor, hermano. El Señor vive y para siempre es su misericordia. Amén. Tomémonos de la palabra del Señor. Digámosle al Señor cuán bueno ha sido Él, ¿verdad? Y gracias a Él porque hemos estado, ¿verdad? Sumergidas en su presencia, buscando la presencia de Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a leer. Vamos a leer en Jeremías 7:8. Dice, pero el Señor me dijo, no digas yo soy como un niño. Amén. Jeremías 1:7-8. Eso es lo que vamos a estar leyendo ahora, hermano. El tema de hoy se llama el discipulado del Señor. Amén. Yo he estado meditando acerca de esta palabra, hermanos, y el Señor me ha llevado a mí a ver cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, a ver cómo Dios se ha glorificado en cada vida de nosotras. Déjeme decirle que a veces uno dice, Señor, no veo las bendiciones a mi vida. Es porque muchas veces no nos hemos enfocado en lo que Dios quiere. Dios quiere llenarla a ustedes de la presencia de Dios, pero dice ahí es que nosotros a veces pensamos como niños, ¿verdad? Y no creemos en lo que Dios va a hacer. Dice que nosotros antes, hablábamos como niños, pensábamos como niños. Yo me acuerdo cuando mi mami me hablaba a mí, yo no entendía porque yo pensaba y actuaba como una niña. Pero ahora dice aquí que nosotros vamos a ver lo que es ser un discípulo del Señor. Y yo antes le decía a mi mami le decía yo, ella me hablaba, ¿verdad? Pero como cuando uno es joven, cuando uno es niño, no actúa como adulto, sino que actúa como un niño, no piensa bien, hace las cosas a su manera, porque es un joven, es un niño, ¿verdad? Entonces ahí dice que antes pensábamos como niños, actuábamos como niños, nos vestíamos como niños, pero ahora que ya estamos adultos, venimos y nos comportamos como adultos porque ya no pensamos como antes pensábamos, ya no pensamos como antes actuábamos. Ahora nosotros actuamos como un discípulo de Jesús. Ahora actuamos como unos verdaderos hijos de Dios. Ser un discípulo es ser un seguidor de Jesús.
decidir y vivir las reglas de Dios en vez de las del mundo. Nosotros como discípulos de Jesús vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la voluntad del mundo. Porque aquí dice, ser un discípulo es un seguidor de Jesús. Si nosotros somos seguidores de Jesús, somos discípulos de Él. Ahí dice el Señor, ser un discípulo de Jesús es un seguidor de Jesús, decir, vivir las reglas de Dios en vez de las del mundo. El llamado al discipulado es un llamado a poner a Jesús en su voluntad. Usted y yo debemos de poner el llamado de Dios a la voluntad de Dios, porque eso es ser un discípulo de Jesús. Usted va a actuar como un discípulo, no va a actuar a favor al favor del mundo, sino va a actuar al favor de Dios. Como le digo yo antes, yo no creía, yo me reía de lo que era de la palabra de Dios. Mis padres me introdujeron a los caminos de Dios, pero uno a veces, como piensa como niño, piensa como joven, uno no actúa inmediatamente que es la voluntad de Dios. Uno va experimentando conforme uno va creciendo en la voluntad de Dios, uno va instruyéndose en la voluntad de Dios. Uno puede hacer muchas cosas, pero si no está bien fundada nuestra vida en el Señor, uno lo hace y esas obras son muertas. Entonces, nosotros debemos de hacer la vida constantemente al Señor. Yo entiendo a veces, hermanos, que uno a veces ha pensado como niño, ¿verdad? Y aquí vamos a ir leyendo poquito a poquito de lo que Dios hace en nuestras vidas. Aquí dice, a veces usted ha visto que hay jovencitos que aceptan al Señor y que tienen sus reuniones y que ellos son jóvenes, ¿verdad? Hay jóvenes que tienen un grupo de jóvenes y que recién han aceptado como Cristo, aceptado a Cristo como su único y salvador, ¿verdad? Y hacen reuniones, quieren ayudarles a crecer y madurar en su vida espiritual. Yo he visto jovencitos en la iglesia que han aceptado al Señor y están con todo, están haciendo la obra del Señor, ellos quieren ayudar. Eso es el discipulado, porque hay personas que aceptan al Señor, pero no quieren servir al Señor, quieren estar sentadas cómodamente. Y yo he visto jovencitos, yo he visto a personas que cuando ellos aceptan al Señor, en la célula igualmente, hay personas que aceptan en la célula y quieren servir y dicen, hermana, ¿en qué le ayudo? Yo quiero servir al Señor, pero sabemos, hermanos, que el discipulado tiene un proceso también, no solamente es de servir, no. En nuestra iglesia nos han enseñado de que cuando uno quiere ser discípulo, tiene que bautizarse, tiene que entregarse al Señor y dejar todo, ¿verdad? Tener 6 meses en la congregación. Entonces, eso es el requisito que un discípulo necesita en nuestra congregación. Yo no sé en otras congregaciones, ¿verdad? Pero a nosotros nos han enseñado que en nuestra congregación tener unos requisitos, ¿verdad? Unos requisitos de parte del Señor, ¿verdad? Que sea hombre de una sola mujer, que sirva al Señor, que sea bautizado en el Espíritu Santo, que sea un hombre honesto, una mujer sabia, una mujer honesta. Entonces, el Señor requiere requisitos en el reino de Dios. El Señor quiere que nosotros maduremos espiritualmente, porque como le digo antes, uno pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora con el tiempo, como estamos ya mayores de edad, entendemos el propósito de Dios. Pero todo requiere un proceso, todo requiere un requisito en el reino de Dios. No solamente decir yo ya acepté y yo me voy a quedar ahí en la banca calentándola. No, se necesita un proceso, se necesita un requisito para que usted sea un discípulo del Señor. Por eso dice ahí, ser un discípulo es un seguidor de Jesús y decidir vivir las reglas de Dios. Nosotros tenemos que vivir las reglas de Dios, no solamente es ser un discípulo, sino que actuar al favor de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que desea el Señor, que nosotros actuemos al favor de Él, que seamos discípulos, pero como le digo, que sea honesta la mujer, que sea honesto el varón, que sea sobrio, que sea humilde.
Todos esos requisitos el Señor los necesita en el reino de Dios para ser un buen discípulo. No podemos ser discípulos si todavía estamos actuando como niños nosotros. No podemos, por eso dice la palabra del Señor, que nosotros antes pensábamos como niños y actuábamos como niños. Pero ahora, dice el Señor, ahora tú has entrado en una madurez espiritual. Hemos entrado en una madurez espiritual. Y es precisamente lo que el Señor nos está diciendo aquí. En Jeremías, el versículo que leímos. Se los voy a volver a leer. Dice Jeremías 1, 7, 8. Pero el Señor me dijo, no digas soy un niño. No podemos decir que somos un niño cuando estamos actuando como hijos del Señor. Antes podíamos decir somos un niño, no sabíamos lo que hacíamos, no pensábamos lo que decíamos, pero ahora ya sabemos y tenemos que actuar como discípulos. Ya no tenemos que actuar como inmaduros, porque ya somos maduros en la vida cristiana, en la vida espiritual. Entonces ahí es donde el Señor dice que nosotros debemos de aprender a ser discípulos del Señor, debemos de actuar como discípulos. Debemos de seguirlo a Él como un discípulo. Entonces el Señor ahí nos va hablando poco a poco. Y aquí dice, pero los 11 discípulos fueron a la Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Imagínense, algunos discípulos que eran discípulos del Señor, dudaban de lo que Dios iba a hacer. No creían en lo que Dios iba a hacer. Así somos muchos de nosotros, no creemos en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Porque estamos pensando como niños, no estamos pensando como creyentes, no estamos pensando como hijos verdaderos de Dios. Por eso dice que aquí los discípulos, algunos dudaban de lo que Dios iba a hacer en el reino de Dios. Y Jesús se acercó y les dijo, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús les dijo eso, ellos pudieron ver la gloria de Dios, pudieron creer en el Señor, pudieron decir, Señor, ahora yo puedo ver, puedo creer en tus obras. Pero a veces nosotros, le digo, como niños, como antes como niños, no creíamos, ¿verdad? Nuestros papás nos decían, mijo, vamos a la iglesia, mijo, arrepiéntete. Pero como teníamos 10 años, 9 añitos, no creíamos. Nosotros nos sentíamos todos como que éramos indefensos a lo que nuestros padres nos decían. Pero ahí nos damos cuenta que el Señor dice en Jeremías 7, 8, y ahí sigue el versículo hablando. Yo me retomé de este versículo pequeñito y ahí es donde el Señor quiere hablarnos, quiere manifestar su poder en nosotros. Jeremías dice 7, 8, 1, dice, pero el Señor me dijo, no digas soy un niño. ¿Por qué vamos a decir que somos niños? Cuando hemos crecido espiritualmente, hemos sido nosotros edificantes al reino de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor, en Lucas 14, 26. Enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas. El Señor nos ha enseñado a guardar todas las cosas y nosotros no lo estamos haciendo. Por eso dice Lucas 26, 27, enseñándoles que guarden toda la palabra que os he mandado, dice, y aquí yo estoy con vosotros. Si guardamos la palabra de Dios, si nos postramos delante de Él, si guardamos sus mandamientos como buenos discípulos, Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, amados hermanos. Él va a estar con nosotros. Pero si nosotros hacemos oídos sordos a los mandamientos de Dios, a las enseñanzas de Dios, estamos defraudando al Señor. Estamos siendo caprichosos con la voluntad de Dios. Pero aquí dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor nos ha mandado a guardar todas las cosas.
para nuestro bien, no para el bien de los demás o para el bien de... No, Él está hablando que vamos a guardar todas las cosas de Él, los mandamientos, los dones que el Señor nos ha dado. Todo lo que Él nos ha dado a nosotros tenemos que guardar, atesorarlo. Porque eso es lo que está hablando el Señor aquí. Que todo lo que Él te ha dado, la sabiduría, el conocimiento, las enseñanzas de su palabra, todo eso lo tenemos que guardar dentro de nuestro corazón y ser diferentes. Ya no pensar como pensábamos antes. Ya no actuar como pensábamos antes o actuar como actuábamos antes. Ahora dice el Señor, yo les he enseñado a que guarden todas las cosas que yo les he mandado a hacer. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha mandado a hacer que guardemos y no lo estamos haciendo? No estamos guardando las enseñanzas de su palabra. No estamos guardando los mandamientos. Todas estas cosas, dice el Señor, yo les he enseñado que guarden todas las cosas, dice el Señor. Imagínense, Dios se ha llenado de nuestra vida, nos ha llenado de la vida espiritual para que nosotros crezcamos espiritualmente. Que ya no seamos como esos niños arrogantes, que ya no seamos como esos niños, ¿verdad? Que necesitan siempre que los estén cuidando, que hay un joven, tal vez hay un adulto, hay una mujer que han aceptado al Señor y siempre quieren que uno los esté cuidando, dándoles esa espiritualidad. No, nosotros ya somos maduros, nosotros ya sabemos lo que el Señor necesita de ti y de mí. El Señor ya necesita que tú necesitas un cambio. De tanta crueldad que tal vez en el mundo has tenido, ya necesitamos un cambio espiritual, dice el Señor. Porque ahora estamos pensando como adultos, ya no vamos a actuar. Por eso ahí dice el Señor, yo les he enseñado que guarden todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que Él nos ha enseñado a guardar todas las cosas. Yo no sé si usted se motiva a decir, Señor, yo quiero guardar todo lo que tú me has dado. Yo quiero llenarme, yo quiero apasionarme, yo quiero llenarme de tu presencia. Usted tiene que decirle eso al Señor. Usted tiene que llenarse de la valentía del Señor. Usted tiene que llenarse del poder de Dios. Dios ha sido fiel con usted. Yo no sé si usted ha visto el gran poder de Dios que se ha manifestado en su vida, amado hermano. Dios se ha manifestado. Dios le ha dado a usted el poder, la misericordia. Si hoy pues estamos vivos es por la gracia y misericordia de Dios. Dios le ha dado el poder a usted, le ha dado la autoridad. Le ha dado para decir esto me conviene o esto no me conviene. Usted tiene toda la autoridad, amado hermano. Usted tiene toda la autoridad porque el Señor lo ha llenado a usted de sus dones. Por eso aquí dice el Señor que debemos de aguardar todas las cosas que Él nos ha mandado hacer. ¿Y cuáles son esas cosas que debemos de aguardar? Debemos de aguardar lo que Él ha hecho en nuestra vida, no desperdiciarlo. No tirarlo a la basura, guardarlo dentro de nosotros. Si Él ha hecho un cambio en nuestra vida, a guardar eso en nuestro corazón. Porque como le digo antes, uno pensaba diferente a como uno está pensando ahora. Ahora uno piensa y dice, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, Señor. Eso le debemos de decir al Señor en esta tarde. Si alguno si alguno viene a mí, yo no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer. Dios, si nosotros nos acercamos a Él primeramente, Él va a ver la disposición suya. Él va a ver cómo usted le quiere adorar. No importando si usted no puede hablar de la palabra de Dios. No importa. El Señor, usted y Él se entienden. Porque nosotros somos uno en el Señor y Él nos entiende nuestro lenguaje. Él entiende
lo que estamos haciendo para Él. Aunque otras personas no lo entiendan, nosotros estamos viendo que Dios lo está entendiendo, porque lo estamos haciendo para el reino de Dios. No lo estamos haciendo para los demás. Y eso es de agradecerle a Dios. Eso es de agradecerle. Yo le voy a leer un versículo bíblico aquí. Dice, un versículo bíblico dice, Salmo 119:9. Dice, porque dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Eso es lo que el Señor nos dice en esta tarde, jóvenes. Ustedes que están ahí, escuchen la voz de Dios. Si tú un día aceptaste al Señor, si un día tú te entregaste al Señor, guarda sus mandamientos y vivirás, dice el Señor. Si un día tú aceptaste, le dijiste, Señor, aquí está mi vida, perdóname. Es necesario que guardemos todas las cosas que Él nos ha mandado a hacer, jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Señor. Con guardar su palabra. Vamos a limpiar, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con eso nos vamos a limpiar nosotros. Con eso nos vamos a purificar. Con esa palabra nos vamos a identificar que somos hijos, discípulos de Dios. Con esta palabra en Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Y dónde la va a guardar? En su corazón, en su vida espiritual, amados hermanos. Es que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí dice Juan 8:31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dios les había dicho a sus discípulos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dios Santo nos está hablando. ¿De qué manera queremos que Dios nos hable? ¿De qué manera queremos que Dios actúe? Si Dios nos está hablando por todo tiempo, por todos los vientos, por todos lados Dios nos está hablando. ¿Cómo queremos que Dios nos hable, amados hermanos? ¿Cómo queremos que Dios se interceda en nosotros? Si Dios está hablando en nuestras vidas, amados hermanos. Que Dios tenga misericordia de aquellos que no conocen la palabra de Dios. Y que si tú te has alejado de Dios, acércate, porque aquí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice el Señor, con guardar mi palabra. No lo estamos haciendo, amados hermanos. No estamos guardando la palabra de Dios, no la estamos poniendo en obra la palabra de Dios. Nos ha importado muy poco la palabra de Dios. La hemos olvidado en nuestro cofre. Hemos olvidado la palabra de Dios en el closet. Hemos olvidado la palabra de Dios en las gavetas, que ahí están guardadas las Biblias con polvo. No estamos poniendo la palabra de Dios en práctica, amados hermanos. Y aquí dice el Señor que vamos a guardar nuestro camino por medio de su palabra. Yo no sé si en esta tarde usted está recibiendo del Señor, amado hermano. Yo no sé cómo el Señor lo está ahorita tal vez instruyendo, edificando en la palabra de Dios. Y aquí dice, lo que has oído, dice, de mí antes de muchos testigos, dice, esto encarga al hombre fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lucas 6:40. Dios nos ha enseñado a nosotros como mujeres, como hombres, dice, a enseñar a otros al temor de Dios, a enseñar a otros a edificarse. Dios nos está instruyendo a nosotros, amados hermanos, para instruir a otras personas.
para que ellos se puedan relacionar con el Padre. Dios nos está dando a nosotros como mujeres, como hombres. Dice aquí que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios nos está dando a nosotros el estudio para enseñar a otros. Dios nos está dando la palabra para enseñar a otros, para que otros se puedan llenar de la palabra de Dios, amados hermanos. Esto no es juego. Dios lo está diciendo en su palabra. Aquí dice: lo que has oído de mí antes de muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios a nosotros nos está preparando para enseñar a otros. Dios nos está preparando a nosotros para que nosotros enseñemos a otras mujeres, enseñemos a otras personas. Yo no sé si usted se considera un discípulo del Señor. Un discípulo del Señor es enseñar a otros con temor y temblor. Que lo que usted sabe, que el temor que usted tiene también usted pueda transmitir a otras personas. Eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros seamos enseñados, en que enseñemos la palabra de Dios, así como Él enseñó a sus discípulos. El Señor les enseñó a los discípulos el temor de Él. Él les enseñó. Los empujó a hacer la voluntad de Él. ¿Por qué nosotros no empujar a otros a hacer la voluntad del Señor? Porque muchas veces tenemos temor que nos digan: yo no quiero hacer nada para el Señor. Porque hay gente así, yo he visto gente así, que se rehúsa a hacer la voluntad de Dios. Pero aquí dice el Señor, el discípulo no, dice aquí el versículo que leímos, dice: lo que has oído de mí antes de muchos testigos, esto encarga al hombre fieles que sean idóneos para enseñar. Nosotros tenemos que ser esos idóneos para enseñar a otros, que seamos maestros para enseñar a otros, dice el Señor, que seamos idóneos. Yo no sé si usted quiere ser un maestro, yo no sé si usted quiere ser un discípulo del Señor, para enseñarle a otros. Tal vez su amigo está pasando momentos difíciles. Usted tiene que enseñarle el temor de Dios. Usted tiene que enseñarle el amor de Dios a otros. Usted tiene que enseñarles lo que usted ha aprendido en el Señor. Si usted ha aprendido temor usted va a enseñar. Si usted ha aprendido el amor de Dios, usted amor de Dios va a enseñar. Eso es lo que Dios necesita de nosotros como discípulos. Que nosotros seamos enseñadores a otros. Que nosotros seamos discípulos. Si el Señor enseñó a muchos testigos antes, como los discípulos, imagínense, Dios nos está enseñando ahorita el temor de Él. Pero muchos no quieren, muchos se rehúsan a buscar del Señor. Muchos se rehúsan a ser discípulos del Señor. Al contrario, todos están yendo, todos están desapartando de la voluntad de Dios. Y esto no es así, porque el Señor un día a ti te dio el discipulado y lo has despreciado, lo has tirado sin importarte el dolor que te está causando. Tú has perdido tu servicio al Señor. Tú has perdido el amor de Dios. Tú has perdido el discipulado de tu maestro, amado hermano. Miren, los discípulos del Señor nunca se separaron de Él, porque Él les enseñaba el temor. Él les enseñaba la palabra de Dios. Él les enseñaba el temor de Dios. Él les enseñaba buenas cosas. No les enseñaba cosas perecederas. No les enseñaba cosas que tal vez los iba a llevar al otro camino. No, el Señor venía hablando. El Señor venía predicando de su palabra. Y muchos se le acercaban a Él. Pero ahora cuando uno predica la palabra, se quieren ir. Quieren ignorar la palabra de Dios. Pero ahí dice el Señor
lo que has oído antes de mucho tiempo, de testigos. Esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar. El Señor nos está diciendo, amados hermanos, que ya es hora de retomar nuestro lugar y decir: yo quiero enseñar, yo quiero ser ese discípulo que quiero enseñarla. Quiero enseñarla el temor de Dios. Quiero enseñar a este joven al camino del Señor. Ya es tiempo que nos levantemos. Ya es tiempo que nos levantemos con nuestra espada, amados hermanos. Ya es tiempo que le digamos al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Así dígale al Señor. El Señor está aquí, amados hermanos. Dios está con usted. Y Dios lo va a ir enseñando a usted en el temor de Dios. Dios, hermano, se va a complacer en usted cuando usted empiece a agarrar su discipulado y empiece a decir: Señor, yo voy a enseñar el temor a otros. Yo me voy a meter en el camino para enseñar a otras personas tu temor. Pero tenemos primeramente que ser nosotros discípulos. No podemos enseñarle a otros si nosotros no hemos sido discipulados por el Señor. Que en esta tarde tú te sumerjas a buscar la presencia de Dios, amado hermano. Que en esta tarde tú te sumerjas a buscar la palabra del Señor, a sumergirse en la presencia de Dios. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Él quiere hacer discípulos, pero no podemos ser discípulos y enseñar a otros. No podemos ser idóneos a enseñar a otros si nosotros no hemos pasado por ese proceso, amados hermanos. Debemos de pasar nosotros primeramente el proceso para enseñar y actuar inmediatamente. Que Dios vive, hermanos. Dios vive, alábale porque Dios vive y para siempre es su misericordia. Un mandamiento, dice, nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Que también os améis a otros, unos a otros. Juan 13:34. Un mandamiento nos ha dado el Señor, dice, para que nos amemos los unos a los otros. Tal vez tú no has podido amar porque no has sido discípulo del Señor. Cuando uno es discípulo del Señor, amado hermano, uno ama a las personas tal y como son. Pero cuando uno no es discípulo del Señor, anda criticando a las personas, anda viéndole el defecto. Pero cuando uno es discípulo del Señor, lo ama como son las personas. Aquí dice: un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, o sea, como yo los he amado. Que también os améis unos a otros. Dios nos ha amado y así quiere que amemos a nosotros. Enseñémosles a los demás, hermanos. Mandémosles textos. Conversemos con ellos. Si usted es un discípulo de Dios, podemos hacer tantas cosas. Por eso el Señor dice aquí: un mandamiento os doy. Ese es el mandamiento que el Señor nos da: que os améis los unos a los otros, dice el Señor, como yo los he amado a ustedes. Ustedes tienen que demostrar ese amor. Ese mandamiento tiene que estar en nosotros primero para amar unos a otros. Que Dios nos ayude a hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a tenernos permanentes en su reino y a ser sus discípulos. Dios espera de nosotros, amados hermanos. Y aquí dice, ¿qué es el discipulado? La palabra discípulo tiene un origen en el vocablo, dice. Nosotros tenemos un discipulado en nuestros labios. Un discípulo, hermanos, tiene la palabra de Dios en su vida, en su corazón. Eso es lo que Dios pone en nosotros como discípulos. Que tengamos palabras para hablar, que tengamos ese coraje de poder predicar la palabra de Dios. No que no nos avergoncemos del Señor, porque Dios no es vergonzoso. La palabra de Dios
Dios no avergüenza. La palabra de Dios te ayuda. Te ayuda a salir adelante, amado hermano. Ese es un discípulo del Señor. Que tengamos la palabra, la convicción en nosotros. Ese es un discípulo. Y dice aquí el propósito del discípulo. La razón por la cual existe el discipulado es para que toda la persona inconversa llegue a los pies, se convierta en un seguidor de él. Esto significa que la responsabilidad del discipulador no termina. Imagínense, esto es un discipulado, que nosotros ayudemos a otros a acercarse al arrepentimiento genuino. Eso es el discipulado, que nosotros miremos a las personas con amor, que aquellas que no conocen al Señor, nosotros las metamos al reino de Dios, que nosotros nos preocupemos por las vidas que no conocen al Señor. Yo no sé si usted alaba al Señor, yo no sé si usted se glorifica al Señor, pero aquí dice que el propósito del discipulado, dice, es la razón por la cual existe el discipulado, es para que toda persona inconversa llegue a los pies y se convierta al Señor. Usted ha visto, yo hermano, yo he visto personas que han llegado a mi célula, han sido invitadas, se han convertido, pero se han alejado de los caminos de Dios. Se han alejado del propósito de Dios. Se han alejado de su discipulado del Señor. ¿Por qué? Porque ellos nunca fueron instruidos en la palabra de Dios. Nunca siguieron la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que sentir ese amor que Cristo tiene por nosotros. Sentirlo hacia las personas, para que ellos se conviertan y vengan a los caminos de Dios y no se aparten. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Que seamos discípulos. Que reclutemos a toda esa gente que no conoce del Señor. Que la podamos instruir. Que la podamos trabajar. Que podamos sentir el amor por ellos. Ellos necesitan, tal vez ellos no conocen de la palabra, tal vez ellos no conocen del Señor, del amor del Señor, pero somos nosotros como discípulos, nosotros ya estamos maduros en el camino de Dios, pero aquellos que aún no conocen de Dios necesitan una guianza, necesitan una dirección, y por eso duele tanto, porque hay personas allá afuera, creyentes que no hablan de la palabra de Dios por temor. Hay personas que se están perdiendo y no estamos tomándonos del discipulado del Señor para poder ganar esas almas. Que Dios nos ayude, amados hermanos. La visión del discipulado dice, en la iglesia hay discípulos, pero también oyentes que no son discípulos. Los oyentes pueden escuchar al pastor o al maestro por infinidad de motivaciones sin adquirir ningún compromiso. Hay personas, hermanos, amados hermanos, que ellos están escuchando la palabra de Dios, pero no quieren compromiso con Dios. No quieren servir en la iglesia. No quieren cantar. No quieren predicar. Si un discípulo está capacitado para todo, no solamente para oír, un discípulo está capacitado para hacer la obra de Dios completa, no a medias. Un discípulo del Señor está capacitado, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Pero ahí dice que a veces llegan solamente a escuchar, pero no quieren servir. Están cómodos, no quieren tener privilegios, porque no quieren compromiso con Dios. Pero aquí, hermanos, nosotros nos toca que decirle a ellos que servir al Señor es una gran bendición. A mí me ha tocado muchas personas decirle, amado hermano, pero si usted está en la obra del Señor, tiene que servir al Señor. Tiene que seguir al Señor. Tiene que guardar los mandamientos. Porque solo así vamos a vivir confiadamente en el Señor.
Si queremos ser discípulos, tenemos que pasar el proceso. Tenemos que servir a los demás. Eso es lo que Dios necesita de aquí, de nosotros que estamos aquí en la tierra. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. La importancia del discípulo, del discipulado. El discípulo es importante por la trascendencia, dice, de la vida de la persona que ha aceptado. Nosotros, las personas, nosotros en nuestra iglesia hay que cuando alguien acepta, nosotros tenemos que hacerle la visita, consolarlos, cómo se sintió al aceptar al Señor. Estamos viéndolo, estamos cuidándolo para que no se vuelva a caer, para que no se vuelva a ir al mundo. Estamos consolándolos, estamos instruyéndoles, estamos enseñándoles. Todas esas personas que reconcilian, aceptan. Nosotros los estamos guiando a una buena verdad. Estamos guiándolo al temor de Dios. Es por eso que tal vez las personas no se van. Porque las personas lo que necesitan es cuidado. Las personas lo que necesitan es amor. Y nosotros no estamos dándole ese amor. Hermanos, que en esta tarde nosotros podamos dar ese amor. Ese consuelo. Esa guianza a cada uno. Que usted, todo lo que usted sabe, amado hermano, puede instruir a los demás. Que ese amor que Dios le ha dado, usted pueda transmitir a los demás. Que ese amor no se quede aquí solo para usted. Conquiste a más personas. Instrúyalas al temor de Dios. Porque ese es un discipulado, amado hermano. No solamente para oír. No solamente para oír la palabra, sino para ser discípulos. Nosotros somos los maestros. Nosotros somos los discípulos. Que vamos a conquistar a toda esa gente, a esas almas que no conocen de Dios. Por eso debemos de buscar a Dios en todo lugar, amado hermano. Porque nosotros somos los que vamos a ir a instruir a estas personas. Ese mandamiento que Dios nos da. Que os améis los unos a los otros, dice el Señor. No está diciendo que solo tú te vas a amar o solo Dios te va a amar a ti. No, Él está diciendo, un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Es que el Señor es bueno, amado hermano, el Señor es bueno. Yo les voy a leer un versículo bíblico aquí, dice: alégrate, joven, en tu juventud o en tu adolescencia, Eclesiastés. Eso es lo que dice Eclesiastés. Alégrate tú, joven, en tu juventud, para cuando vengan los días malos, no tengan contentamiento, dice el Señor, sino que estemos en la voluntad de Dios. Que te alegres tú, joven. Si tú has aceptado al Señor, alégrate en tu juventud. Alégrate. Muchos no tuvimos la oportunidad de entregarle la vida al Señor cuando estábamos jóvenes. Pero ahora tú puedes llenarte y acercarte al Señor. Si tú quieres ser como aquellos discípulos que el Señor anduvieron con Él. Todos esos discípulos que anduvieron con Jesús. Dios les enseñaba. Dios los instruía. Ellos nunca cometieron tal vez errores porque Dios los instruía. Ahora no hay nadie que instruya a los demás. Por eso están cometiendo errores. Están cometiendo pecado porque no hay nadie que les diga no hagas esto. Muchas veces nosotros miramos haciendo cosas y no decimos nada. Eso es pecado, amados hermanos. Tenemos que combatir el pecado. Tenemos que guiarnos a la verdad que es Cristo Jesús. Yo voy a terminar, amados hermanos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dice aquí Lamentaciones 3:27 para ir terminando. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud. Imagínense. Bueno le es al joven o al hombre llevar el yugo en su juventud. Dios eso quiere, amados hermanos, que seamos discípulos del Señor. Que seamos unos discípulos del Señor. Yo no sé cómo se considera usted en esta tarde. ¿Será que usted quiere buscar la presencia de Dios? ¿Será que usted se ha alejado de la voluntad de Dios y quiere regresar a los
caminos de Dios. Quiere regresar a ese discipulado que usted ha dejado, que usted ha abandonado. No deje su discipulado, amado hermano. Mire, los 12 discípulos anduvieron con Jesús en las buenas y en las malas. Hoy nosotros, solo porque miramos todo esto que está pasando, nos alejamos del discipulado de Dios. No aguantamos el dolor, no aguantamos lo que estamos pasando. Pero no nos sumergimos a meternos adentro de la barca de Dios. Nos estamos saliendo de la barca del Señor. Y eso el Señor no quiere, amado hermano. Yo no sé. Ahí donde usted está, si usted quiere aceptar al Señor, quiere reconciliar, hoy es su momento. Dios ha hecho este día para usted, para que se goce en el Señor. Si usted está ahí y quiere aceptar al Señor, hoy es su momento. Hoy es un momento especial. Hoy es un momento especial para que usted venga y reconcilie al Señor. Entréguese al Señor. Sea joven, sea mayor, sea anciana, congréguese, acepte al Señor. Dios está con usted, amada hermana, amado hermano. Dios está con usted. No se desaparte del discipulado de Dios. No se desaparte. Dios ahí lo quiere tener porque usted le va a enseñar a los demás. Así como Dios le enseñó a sus discípulos. Y los discípulos les enseñaban a los demás. Así el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Para enseñar a los demás, nosotros debemos de ser maestros. Debemos de ser esas personas que vamos a conquistar. Que vamos a traer personas al reino de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, amados hermanos. Que en esta tarde que Dios se lleve toda la gloria y la honra, que todo lo que hagamos para el Señor, Él se lleve siempre la honra. Yo no me voy a llevar nada, sino que el Señor se lleva toda la gloria y la honra, amados hermanos. Yo no sé si en esta tarde usted tenga alguna petición, puedas ponerla ahí. Yo no sé si en esta tarde usted necesita oración. Necesita que el Señor toque su vida. Hay personas que tienen necesidad. Hay personas que quieren un toque del Señor. Y hay personas que lo rechazan. Yo no sé por qué rechazan la presencia de Dios. Yo no sé por qué rechazan el llamado de Dios. Si el Señor los ama. Los ama con amor eterno, amados hermanos, amigos, ustedes que ven este video o lo van a ver. Tal vez no lo han podido ver, pero lo van a ver. Dios está con ustedes, jóvenes. Entréguenle la juventud a Dios. Ya no se envuelva usted solo en su pecado. Ya no se envuelva, sea un discípulo de Jesús. Sigamos a Jesús, sigamos con todo nuestro corazón al Señor. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que le sigamos y guardemos su palabra, guardemos sus mandamientos. Eso es lo que quiere el Señor, amados hermanos. Pero si no hay, yo como les digo desde el principio, aquí tenemos la botellita de las peticiones. Aquí está la botellita, miren. Si usted tiene una petición, yo al final yo la escribo y la deposito acá, porque estamos haciendo estas cosas, porque hemos visto la mano de Dios. Hemos visto cómo Dios obra a través de las peticiones. Estas peticiones, déjenme decirle que están aquí, pero Dios de antemano, Él ya sabe lo que usted está pidiendo. Nosotros solamente intercedemos. Nosotros solamente intercedemos por estas peticiones, pero el Señor ya las conoce. El Señor, desde que tú depositas una petición, ya sabe el Señor. Ya conoce tu corazón, ya sabe el anhelo de tu corazón. Por eso, hermano, usted pida su oración, pida su petición. Ahí está el Señor obrando en nuestra vida. Así que, hermanos, vamos a orar. Déjese guiar por el Espíritu Santo. El Señor está aquí. El Señor está ahí con usted. Yo no sé usted. Si usted le ha entregado la vida al Señor, no tarde. No tarde. El Señor es fiel, amada hermana. No tarde de darle su vida al Señor. Tal vez usted no la quiere dar aquí. Vaya a una iglesia. Vaya a una reunión. No tarde. No sea que mañana pueda ser tarde. Esta palabra, amados hermanos, es una palabra muy linda. El Señor me la dio y me decía, es que hay muchos que no han podido seguirme por las vanidades. Hay muchos que no me han podido seguir
porque quieren complacer a los demás. Pero aquí te dice el Señor, un mandamiento os doy, dice el Señor, que los améis los unos a los otros, dice el Señor, como yo los he amado a ustedes. Yo no sé si ustedes han entendido lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que nosotros vengamos a Él y que los que ya estamos en el reino de Dios podamos instruir, podamos enseñarle a otros, podamos enseñarle a los que ya estamos convertidos, los que ya estamos dentro del reino de Dios, podamos enseñarle a los demás. Por eso el Señor dice que nosotros somos idóneos para enseñarles a otros. Usted puede enseñarle el temor a Dios a otras personas. Es necesario, amados hermanos, que enseñemos a otros el temor de Dios. Yo voy a orar, hermanos. Oremos al Señor. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. El Señor está ahí con usted. El Señor va a tocar su corazón. Déjeme decirle que tal vez usted ha pasado tribulaciones. Tal vez está cansada. Tal vez está enferma. Pero el Señor ahora trae en su vida, trae respuesta. Reciba en el nombre de Jesús, amada hermana. Usted que ha estado esperando tal vez una respuesta del Señor. Ahora dice el Señor, tu respuesta está ahí, mujer, dice el Señor. Tal vez usted, hermano, ha estado esperando. Tal vez usted ha estado esperando por trabajo. Tal vez usted ha estado esperando una respuesta de Dios. Ahora dice el Señor, recibe, recibe, dice el Señor. Solamente, dice el Señor, sumérjanse, guarden mi palabra, dice el Señor. Ámense los unos a los otros, dice el Señor, como yo los he amado, dice el Señor. Tal vez tengas a tus hijos enfermos. Ahora, dice el Señor, yo traigo sanidad en el nombre de Jesús. Tal vez tú estás enferma también, pero ahora dice el Señor, pon tu mano ahí en esa enfermedad. Dios te va a sanar, amada hermana, Dios te va a sanar. Si tal vez los médicos te han dicho que no hay curación, Dios te dice, todo es posible para mí si puedes creer, dice el Señor. Dios te lo está diciendo, amada hermana. Así que vamos a orar, vamos a decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, Padre, así en la tierra como en el cielo, Padre. Danos el pan de cada día, Señor. Bendice a los que nos ofenden, Padre. No nos dejes caer en esas tentaciones malignas, Padre. En el nombre de Jesús yo declaro, Padre, sanidad sobre todo cuerpo enfermo en el nombre de Jesús, Padre. Llega en este momento ahí, Señor. Tal vez estás en una cama, tal vez estás en una silla, tal vez estás sentada en el nombre de Jesús. Ahora, Señor Jesús, ahora recibe la sanidad que estabas esperando. Recibe en el nombre de Jesús. Tú que estabas esperando, dice el Señor, una confirmación. Ahora, dice el Señor, ahora recibe, pueblo, dice el Señor. Tú que has estado pidiéndome misericordia, dice el Señor, recibe en el nombre de Jesús. Tú que me has estado pidiendo paz, dice el Señor, recibe en el nombre de Jesús. Ahora reciban, dice el Señor. Reciban tal vez lo que era imposible para ustedes, dice el Señor. Ahora yo lo hago posible, dice el Señor. Ahora
gran pueblo. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, en el cual mi nombre es invocado, dice el Señor. Y humíllate, dice el Señor, humíllate, pueblo, humíllate. Toda lengua confesará, dice el Señor, y toda rodilla se doblará ante mi majestad, dice el Señor. Aleluya, Padre, aleluya. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Ahora permanecer en mí, dice el Señor, y yo permaneceré en vosotros, pueblo, dice el Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos que están ahí, Padre, viendo esta programación, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Si hay alguien, Señor, ahí con necesidad, Padre, oh Espíritu Santo, ven, Padre, ven a ese lugar, Señor. Ven, Padre, bendice a las familias, Señor. Oh Padre, te pedimos, Señor, por las peticiones de esta botellita, Señor, que está aquí, Padre. Ahora, Señor, haz un milagro, Padre. Aquí hay peticiones, Señor, de fortaleza, de consuelo, Padre. Aquí hay peticiones, Señor, de fortaleza, Padre, de salvación, de sanidad, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor, lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor. Llévate toda la gloria y la honra, Padre. Asimismo te pedimos, Padre, por la vida de nuestro pastor, Señor. Bendice su vida, Padre. Bendice su familia en el nombre de Jesús, Padre. Pedimos, Señor Jesús, por el presidente de esta nación, Señor, y por todos los países que han sido afectados, Señor. Ahora, Señor Jesús, ahora, Señor, trae paz, Padre. Ay, gracias, Señor, gracias, Padre eterno. También te pedimos por las familias afectadas, Señor. Te pedimos, Señor, que traiga sanidad y fortaleza, Padre. Trae consuelo a aquellos que han perdido seres queridos, Señor. Trae consuelo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame, Padre. Heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor, haciendo tu voluntad, Padre. Y no me avergüenzo, Señor, porque tu evangelio es poder de Dios para salvación, Señor, de aquellos que no te conocen, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. Dios es bueno. Aquí están unas personas tan lindas que se han conectado. Está nuestra hermana Itzel Castellanos, bendiciones, hermana. Nuestra hermana Selene Granera, bendiciones, hermana. Nuestra hermana Susana Hernández, nuestra hermana Berta, bendiciones. Nuestra hermana Mónica Calín, bendiciones, hermana desde el país o estado que nos ve, bendiciones. Nuestro hermano Juan Tambriz, nuestra hermana Gabriela Pineda, ella nunca se pierde las prédicas, ella siempre está ahí motivándome también, llenándonos, compartiendo las prédicas. Comparte el video, hermana, hermano, porque compartimos tantas cosas que no edifican y no compartimos la palabra de Dios. Eso es una injusticia y ese es un pecado en el Señor,
porque compartimos tantas cosas que no edifican y no podemos compartir la palabra para que otros se edifiquen. Así que vamos a saludar también a nuestro hermano Eduardo Reyes, bendiciones hermano. Olivio Teles también, nuestra hermana Patti Hernández, bendiciones, nuestro hermano Miguel Lino, bendiciones, tenía rato de no verlo hermano, bendiciones, nuestra hermana Elba Guzmán, bendiciones, amada hermana Ana Grande también, bendiciones hermana, nuestra hermana Crazy Aguilar, ella nunca se pierde las prédicas. Dios va a dar fortaleza, amada hermana, Dios está con nosotros dando fortaleza y consuelo, amada hermana. Confiemos en el Señor. Está también nuestra hermana Damaris de Mateo, bendiciones hermana. Está nuestra hermana Ana Alvarado, bendiciones amada hermana. Catherine Valiente también, bendiciones hermana. Rubén Gusa también, bendiciones. Marta Tum también, ella siempre está. Nuestro hermano Luis también, Enrique, bendiciones a cada uno de ustedes. Y hay personas ahí conectadas también, hermanos, bendiciones. Fue una gran alegría de poder compartir la palabra con ustedes. Les invito también a que se suscriban a mi canal de YouTube. Estamos en YouTube. Si usted por alguna razón usted se ha perdido las predicas, también están en YouTube. Ya se suben inmediatamente. Ahí estamos en YouTube, amados hermanos. Hoy le dije que me iba a conectar en Instagram, pero por algo no pude. Y lo vamos a estar haciendo aquí, hermanos. Entonces ustedes tienen una cita conmigo todos los días, de lunes a viernes, amado hermano. Oren por mi vida, oren hermanos por mi vida, para que Dios siga usando este vaso para darle la honra y la gloria al Señor. Y así, hermanos, a cada uno bendiciones. Dios me los bendiga donde ustedes se encuentran, donde ustedes están. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Bendiciones a todos. Gracias hermanos por estar en el video. Dios me los bendiga. Amén hermanos. Bendiciones.